Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de actualidad de nuestro canal de YouTube. Son entrevistas en las que hablamos de la situación económica y empresarial, internacional y nacional, de la gestión de recursos humanos, de temas laborales y fiscales, de fondos europeos o de liderazgo, por poner algunos ejemplos. Hoy nos acompaña de nuevo el señor Salvador Guillermo, secretario general adjunto de Foment del Treball Nacional y miembro del Consejo Asesor Científico de la Unión Catalana de Hospitals. Buenos días, señor Guillermo. Le agradezco que nos acompañe de nuevo hoy. Buenos días. Placer. Hemos pasado de tener una inflación de aproximadamente un 2% a tener unas previsiones de que a finales de año aumentará en torno a un 7%. Estos datos nos conllevan a plantearnos escenarios completamente diferentes de los actuales. ¿Usted cómo ve la situación económica de aquí a final de año? Como usted bien dice, la gran sorpresa ha sido la inflación. Después de la gran crisis que hemos padecido con la COVID, hubo desajustes en los mercados de producción, especialmente de los productos provenientes de China, que han utilizado un sistema y que están utilizando actualmente un sistema de confinamiento, por lo cual a veces de rupturas de stock, que hizo que faltaran determinados productos y que se elevaran los precios. Y especialmente ha sido muy significativo el tema de la elevación de los precios de la energía. Y en estos últimos días, porque llevamos apenas un mes, un poco más, como consecuencia de la guerra de Ucrania, pues aún se ha notado mucho más esta tensión en los mercados energéticos y ha tenido su inmediato reflejo y también en los mercados de futuros de los precios de la energía, en el que nos anuncian que vamos a tener energía cara en los próximos meses. De ahí que la previsión de IPC, que era una previsión, como usted señalaba, relativamente normal, toda vez que en el año pasado ya hubo un cierto incremento, este año esperábamos que bajase y no va a bajar. Por lo tanto, vamos a tener niveles de inflación altos. Pero también hay que decir que si somos conscientes de que este nivel de inflación alto solo será para este año, porque el Banco de España también anuncia que, salvo efectos de segunda ronda, no tengamos inflación elevada en el 23 y en el 24, hace que seamos todos bastante prudentes a la hora de cómo gestionar durante un año una inflación alta. Porque si todo el mundo quiere salvarse de esta inflación, ya sea subiendo precios, subiendo salarios de forma muy excesiva, lo que vamos a hacer es consolidar ese nivel de inflación alta, que solo se prevé para este año, en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que sería adecuado, correcto y bueno, pues distribuir no los beneficios, sino las pérdidas que se derivan de esta inflación alta, que nos viene de afuera, esencialmente de la energía, y que por lo tanto todos tenemos que perder. Vamos a distribuir a pactar cómo distribuimos esas pérdidas, porque aquí nadie puede ganar ni nadie puede salvarse del todo. Y por lo tanto es importante que seamos conscientes de que quien quiera salvarse solo por su cuenta, luchar por tener precios más elevados en unos mercados, en los salarios o en otros ámbitos, nos vamos a encontrar que conseguiremos que esta inflación, que posiblemente solo sea en este año, se prorrogue más de lo necesario. Perfecto. ¿Y cómo cree usted que esta situación puede afectar a las políticas de retribución salarial y al mercado laboral? Pues ahí está. Yo creo que hemos de ser conscientes de que una parte muy importante, porque la inflación subyacente es al 3 y algo, obedece a la energía, sobre la cual ni controlamos ni ganamos nadie de los que estamos aquí, porque somos dependientes de esa energía. Entonces lo que tenemos que hacer es apuntalar el proceso de transformación digital para tener menor dependencia, por lo tanto que no nos cojan de nuevo con la habitual crisis energética los shocks de oferta, y también lo que creo que tenemos que tener todos conciencia de que aquí todos perdemos. Por lo tanto, hemos, en la medida de lo posible, cómo pactar qué parte. Los empresarios con menos márgenes y los trabajadores seguramente teniendo que renunciar a una parte de ese incremento de IPC que no podrá ser repercutido en precios y por lo tanto tampoco se podrá reducir. De acuerdo.
Pues muchas gracias, señor Guillermo, por atender nuestras preguntas y dedicarnos su tiempo de nuevo. Y le invitamos a usted y a nuestros clientes y colaboradores a visitar nuestro canal de YouTube, en el que encontrarán la colección entera de entrevistas, que de todas ellas son de gran valor y que nos aportan mucha información. De nuevo agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Por lo contrario, muchas gracias por su invitación y lo que podamos dar de luz en estos temas, que a veces son complicados, estamos dispuestos a ello. Muchas gracias. Muchas gracias.